presidente del Poder Judicial, Francisco Gutiérrez. ¿Cómo está, presidente? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bien. Con gusto saludar. Igualmente, presidente, gracias por contestarnos. A ver, entonces, ¿me pudiera explicar? Porque ayer también circulaba por ahí, Armando Vázquez, unas declaraciones que usted daba respecto a las facultades que ya tiene la gobernadora, el gobierno del estado actualmente para la capacidad de veto. ¿Cuál es su interpretación de lo que discute el Congreso y cuáles serían sus alcances, presidente? Buenos días. Buenos días. En realidad, Luis Alberto, yo me estaba centrando en lo que corresponde al Poder Judicial. Sí nos interesa mucho el equilibrio de poderes, porque si alguien se ha visto afectado a lo largo de la historia con el desequilibrio, es el Poder Judicial. Nosotros estábamos muy interesados, como lo seguimos, y desde el principio de esta administración, en que se nos defina, para no andar con angustias de fin de año, lo referente al presupuesto, y evitar en lo posible intromisión de los otros dos poderes en nuestras tareas. Entonces, más que meterme en cosas que ya explicó muy bien la diputada Ayala, yo me estoy refiriendo a lo que atañe al Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial ve, entonces, pertinentes estas reformas? ¿No ve un riesgo, sino lo ve como un factor de equilibrio? Por supuesto, y no es una ocurrencia reciente, Luis Alberto. Yo con usted platiqué alguna vez ampliamente, seguramente le dije, porque tengo 3 años diciéndolo, que necesitamos fortalecer al Poder Judicial, que necesitamos definiciones, por ejemplo, en materia presupuestaria. Cada año es la misma lata de andar rogando, suplicando, cabildeando, y eso es indigno para un poder, hombre. Ya debe dejar de verse el Poder Judicial como el hermano menor. Entonces nos interesa mucho, por supuesto, lo del presupuesto. También nos interesa mucho lo del fuero. Yo me manifesté en contra de la eliminación del fuero. Está bien, la gente lo exigió, es un fuero desprestigiado, es un fuero desgastado, de muy mala fama con la gente, con justa razón, hay que arrancarlo de raíz. Porque la gente piensa en el diputado con pistola que en una cantina decía no me pueden detener porque tengo fuero, ¿no? Pero habría que retomarlo más adelante y nosotros mismos lo propondríamos. Entonces, vemos con simpatía que por fin se esté logrando esto y vemos con desesperación que no se esté entendiendo y que haya suspicacias, y entendemos, pero por nuestra parte no son ocurrencias de fin de esta primera parte de la administración estatal. Desde el 7 de noviembre de 2015, y teniendo como testigo de calidad al diputado Javier Villarreal, yo hablé con la gobernadora de esto y de ahí para acá no me he callado. Y no me voy a callar hasta que salga, porque si no saliera ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar otros 3 años? ¿O esperar indefinidamente? Van a venir los nuevos diputados a conocer apenas qué es lo que hay en el tintero, y seguramente algunas cosas hay en el tintero. Y otra vez, y también estamos ya determinados a que nos dejen fuera de negociaciones. El Supremo Tribunal de Justicia no tiene vocación negociadora, ni vocación política, ni vocación mediática. Pero todo tiene un límite. Pero actualmente, presidente, para usted, a ver, el veto, dice, no se entiende. ¿Qué no se entiende? Porque si la capacidad de veto la entiende, yo lo entiendo muy claro. Si actualmente la gobernadora, los gobernadores desde 1800, como da el contexto constitucional e histórico, la diputada, y como siempre hemos sabido, el mismo Burs una vez vetó una ley de desarrollo social, recuerdo, ¿te acuerdas? Cuando estaba él como gobernador. Es decir, ya la tiene la capacidad de veto el gobernante, estaba recordando ahorita en la historia, ya la tiene la capacidad de vetar, de observar. De fiscalizar, de analizar actualmente el gobernante en turno. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, no queda claro. Bueno, Flor me dice, no, es que no, solo se le está reglamentando, se le está dando un rango constitucional, no se le da sobre el Congreso, solo se equilibra poderes, es como un pimponeo, que yo digo que al rato se va a ir de diferir esto, se puede diferir hasta en controversia constitucional, pero no en presupuesto. Si no hay un acuerdo, entra en vigor la ley de reconducción presupuestal, que es gastar lo mismo que el año vigente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué no se está entendiendo entonces, presidente? A ver. No veo que no se está entendiendo. El veto se refiere nada más a la cuestión presupuestaria.
Lo otro Punto. son observaciones que que puede hacer el Ejecutivo del Estado a leyes, acuerdos y reglamentos del Legislativo. Que siempre Pero lo ha podido hacer, hay que decirlo. Sí, siempre lo ha podido hacer y lo va a seguir haciendo y no va a tener carácter de oposición. Es una especie de opinión que da el Ejecutivo respecto de lo que hizo el Legislativo, y ahí es donde viene el equilibrio de poderes. Ujú. Pero si el Legislativo insiste en que las cosas vayan como las mandó inicialmente, así tienen que salir al final de cuentas. Sí, bien. Entonces, el legislativo, de acuerdo a su interpretación, tendría la última palabra Sí, sobre el Estado, ojo, sobre el Ejecutivo, ¿sí? Y sobre Sí. la gobernadora, pues vaya. sí. Totalmente. En materia presupuestal también. Y en cualquier otra ley. No, en materia presupuestaria, es que aquí hay que tener en cuenta algo, Luis Alberto, fuera de pasiones y emociones. El único que sabe cuánto va a recaudar y cuántas participaciones federales va a recibir es el Ejecutivo. Vamos a suponer que el Congreso se pone muy generoso con el Supremo Tribunal y le dice: ahí te va un presupuesto de 3,000 millones para que salgas de todos tus atrasos y tus apuros. De nada sirve si no se va a recaudar lo suficiente para tener esa cantidad considerada para el Supremo Tribunal. Entonces tiene que haber un equilibrio, pues tiene que haber sensatez, tiene que obrarse con base en lo razonado y no en los impulsos. ¿Qué más quisiera yo? Pues que un presupuesto de ese tamaño. Pero hay que revisarlo y no comprometerse a lo que no es posible. Ujú. Por eso nos interesa ese tipo de equilibrios. Por eso. Entonces, ¿quién tiene, le reitero, la palabra en materia presupuestal? ¿El Ejecutivo, la última palabra? Yo creo que es una palabra compartida. Compartida. Yo me refería a que la última palabra del Legislativo en cuanto se refiere a observaciones, a leyes y decretos y acuerdos, ¿no? Pero en el proyecto en materia presupuestal, la última palabra es compartida. Es compartida, la responsabilidad tiene que compartirse, Luis Alberto. Eso ¿Y definitivo quién tiene- dirime en última instancia si está bien o no lo que se aprobó? Porque si vamos a eso, se irían a un conflicto en donde va a decir el Congreso: no, es que estás gastando mucho en salarios, en comunicación, en gasolina, y yo te lo estoy recortando, Ejecutivo. Y Ejecutivo puede decir: no, señores, lo necesito para gasto de doctores, para gastos de difusión, para gastos de operatividad. ¿Quién va a dirimir? ¿Controversia constitucional? Sí, y seguramente, como en todos los asuntos de este país, la última palabra la tendría la Justicia Federal, Que es la Corte. la Suprema Corte, así es. Sí, porque el conflicto entre leyes, interpretación de leyes y poderes lo hace la Corte. Ujú. Entonces sí me da. A ver, Yo Flor, quisiera ojo, nada la más explicación lo que está diciendo. Yo quisiera, mira, Luis Alberto, tú me preguntabas qué estamos haciendo en la Constitución, y me quiero meter este tema, no nada más el presupuestario, como ya lo dijo bien el magistrado, buenos días. Tenemos en la Constitución el artículo 60, y te lo voy a leer tal cual como viene. Devuelto, hablando presupuestalmente. A ver, ajá. Devuelto oportunamente un proyecto con observaciones deberá ser discutido de nuevo por el Congreso, y si fuera confirmado por las 2/3 partes de los diputados presentes, el proyecto tendrá carácter de ley o de decreto y volverá al Ejecutivo para su publicación, observándose en cuanto a ese lo dispuesto en los artículos que le anteceden. Eso ya viene en la Constitución. Simple y sencillamente le estamos dando empoderamiento al Congreso con reglas claras para que pueda tener un procedimiento claro y preciso de qué hacer cuando exista algunas observaciones que son facultades ya expresas actualmente en nuestra Constitución para el Poder Ejecutivo. Ahora, no nada más en los temas presupuestales es importante. La facultad del Ejecutivo para observar cualquier modificación a sus leyes o Constitución o decretos, por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Constitución, que habla precisamente de darle a los ciudadanos o a los hermosillenses o a los sonorenses, más bien, perdón, por decir, el derecho y la protección desde el momento de la fecundación de un individuo, y se reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Ese también sería, en caso dado de que, como está el debate,
hoy por hoy en la agenda política de un partido político que tiene mayoría en el Congreso y que ya lo anunció como agenda política, la discusión de la legalización, en este caso del aborto, y si nos vamos al artículo 1 de nuestra Constitución y se pretende cambiar, el Ejecutivo tendrá facultades para hacer observaciones de acuerdo a lo que ellos... Como siempre los ha tenido. A ver, por eso, pero estamos hablando de qué facultades tiene el Ejecutivo. Muy bien, esas son las facultades. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. Si me permite, presidente. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. 8 de la mañana con 46 minutos, ya la recta final del Proyecto Puente. Bueno, ahorita voy con Pancho Burques, que dicen los panistas que están ocupados en comisión, por eso no pueden contestar, que nos esperemos. Claro que sí. Flor Ayala estuvo aquí desde temprano, pero bueno, veremos si alcanza el tiempo, porque está el presidente del Poder Judicial. Tengo muchísimos comentarios, pero para cerrar este debate, es decir, con los dos actores aquí importantes que tenemos en Sonora, tanto la diputada Flor Ayala, que se ha documentado, que tiene una posición, y lo que me dice el magistrado presidente del Poder Judicial de Sonora, yo lo interpreto así. Digo, yo tengo que hacer las preguntas claras para que la gente y todos lo entendamos. Son cuestiones técnicas y tengo que ayudar a interpretar. El periodismo tiene que ayudar a interpretar. Por eso me ve usted tan insistente en decir, a ver, ¿estaría así? Entonces sí. Y entonces yo me quedo con eso, presidente, aunque me dio otra explicación, Flor, para cerrar. Para decidir un presupuesto habrá opinión compartida en Sonora. Ni Congreso ni gobierno estatal pueden imponerse. Si hay conflicto, se resolvería mediante controversia constitucional. Es lo que me confirma. ¿Estamos de acuerdo, presidente? Sí, pero por lo importante para nosotros, y vuelvo yo a insistirle, Luis Alberto, en que yo me voy a lo que nos atañe a nosotros, es que tiene que haber certeza de que existirá un presupuesto, de ahí la importancia de la reconducción. Sí. Y también tiene que haber certeza de que no hay desproporción entre lo que propone un poder y lo que propone el otro. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ese es el campo de nosotros, Luis Alberto. Uh-huh. Sí, claro, es decir... Y hoy por hoy la Ley General de Disciplina Financiera te exige a todos los congresos y a todos los estos que los presupuestos deben de tener y conservar principalmente un balance presupuestario sostenible en este momento. Pero ¿quién tiene al final del día la última decisión de reducir gastos de comunicación social, por ejemplo? El Congreso. Oye, el Congreso es el único que puede decidir si va a modificar una partida de comunicación social y ellos serán los que decidan. Ahora, si esas partidas que no entran dentro de un balance presupuestario, por ejemplo, las deciden eliminar y el Ejecutivo no observa, tendrá que votarlo el Legislativo tal cual como lo propone, como lo marca la Constitución. Ya actualmente. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Solamente le estamos dando facultades y procedimientos legales mucho más claros en qué pasa si al 31 de diciembre no hay presupuesto. Sí, se va a dar reconducción, si pero no sí está hay actualmente votación? eso. Pero sí está eso. ¿Qué pasa si no hay una votación? Así está. Sí, pero la reconducción no está definida en la Constitución. Vamos definiéndola como facultad del Congreso, la reconducción presupuestal. Entonces yo le dan rango constitucional, pues le dan más fuerza. Rango a lo por que eso, ya tienes, pero ya lo tenías, ¿no? O sea, en algunas le estás dando más fuerza, le estás dando, clarificando. Estás balanceando, estamos balanceando entre comillas, están cambiando las reglas del juego. Estamos de alguna forma siendo claros, empoderando a los poderes legislativos, dándole esas facultades. Discúlpame, claro, Flor, están empoderando al Ejecutivo, Flor. Porque ya lo tiene, Alberto. Pero ahorita están mediando, lo dice el presidente, están mediando. En el artículo de la Por eso, pero le dan rango constitucional. Digo, las cosas como son, no hay problema. Para... Le estamos facultando al Ejecutivo que pueda hacer observaciones a cualquier ley o decreto. Constitucional? Con fuerza constitucional, que ya la tenía, ¿no? Pero bueno, ustedes dicen, la estamos clarificando. La estamos clarificando más bien, porque ya la tenía. Y te lo digo y se los vuelvo a decir a los ciudadanos que nos escuchan. No nada más en temas presupuestales es cuando el Ejecutivo puede hacer observaciones. Y a mí me interesa mucho que podamos poner en la mesa de discusión y análisis el tema de la agenda legislativa de un solo partido que habla sobre la legalización del aborto, que habla sobre la aprobación del uso de la marihuana, que habla sobre la eutanasia y darle la muerte digna en cambio de cuidados paliativos. Yo esos temas quiero ponerlos en análisis y sí me interesa
que un poder ejecutivo, otro poder, tenga opinión, observaciones sobre esos temas tan trascendentales para la vida social y armónica de nuestro país y de nuestro Estado. Yo creo que esos son temas mucho más importantes para la sociedad que reconducciones presupuestales. Bueno, perfecto, ahí está. Te agradezco mucho, Flor. Gracias, Luis Presidente, Alberto. ¿algo más que tiene que decir? Vamos con Pancho Burques porque algo más que tengas que decir que no te haya preguntado el tema, presidente. Nada más agradecer que nos hayan tomado en cuenta, como siempre, Luis Alberto, y mucha suerte. No, al contrario, es que también vimos ahí unas declaraciones interesantes tuyas y por eso te metimos a debate y como siempre te agradezco como siempre tu tiempo y apertura. Presidente, gracias. Con mucho gusto, un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, No, Flor. muchas gracias, como Te siempre, es agradezco un gusto mucho. estar contigo. Claro, te agradezco y valoro tu apertura, así como critico, digo, pero si alguien, por eso les decía a los pristas, oye, tienen gente para debatir. Se puede estar de acuerdo, no, obvio. Exacto. Pero pues tenemos que entrar en una civilidad de debate, Exactamente. de exponer, y valoro que tú hayas venido y des la cara por muchos que no querían dar la cara. Muchas gracias, Luis Flor, Alberto, y insisto, gracias. Y buenos días a todo tu auditorio y a ti también. Gracias, tengo muchísimos comentarios por donde empiezo, porque a ver...